Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana estamos en Elche, desde donde les vamos a contar la actualidad del día, que viene muy movida. Ya a esta hora de la mañana, dentro de poco va a empezar en Barcelona una conferencia de presidentes que llega con el gobierno pasando uno de sus momentos más difíciles por la crisis del Eire 10 y con el PP pensando más en la manifestación del domingo que en la posibilidad de que salga hoy algún acuerdo concreto de esa conferencia. Vamos a ir enseguida a Barcelona, donde tendremos la foto política no solo de la jornada, sino del momento político en el que estamos y en el que vamos a estar seguramente varios meses. Pero antes vamos a intentar explicar cómo es posible que en un periodo tan breve de tiempo Donald Trump e Elon Musk hayan pasado de esa manera del amor al odio más profundo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es la historia del hombre más poderoso y el hombre más rico del mundo. Y es verdad que cuando Donald Trump puso a Elon Musk tan en su equipo, con pase directo al despacho Oval, muchos escribieron que esto tenía pinta de no acabar bien. La realidad es que ha acabado, al menos de momento, muy mal. Esto es de hace unos días, cuando compartieron foto para hacer ver que Musk se iba de buenas, aunque fue aumentando sus críticas por el plan fiscal que aprobó la Casa Blanca. Esa discrepancia acabó hoy en ruptura, con Trump amenazando con romper los contratos públicos que ha cerrado con Musk y Tesla desplomándose en la bolsa. Y con Musk diciendo que sin él, Trump no habría ganado las elecciones. Y al final con el propio Elon Musk vinculando al presidente de los Estados Unidos con los archivos de Epstein, que fue condenado por prostitución de menores. Según ha publicado Político esta madrugada, sin embargo, los asesores de la Casa Blanca intentan que la pelea no vaya más y han programado una llamada entre Trump y Musk este mismo viernes para que negocien la paz. Precisamente esta madrugada hemos tenido noticia de un nuevo revés para Trump. La justicia ha dado la razón a la Universidad de Harvard y le permite seguir admitiendo estudiantes extranjeros pese al veto del presidente. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Empecemos por la disputa entre Trump y Musk y cuáles pueden ser sus efectos, así que nos vamos a Washington. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Quizás haya sido la decepción que Trump ha dicho sentir por Musk. Su convicción de que sin él también habría ganado las elecciones. O el hecho de insinuar que Musk se ha vuelto hostil porque echa de menos la Casa Blanca. Pero las palabras del presidente han desatado la ira del multimillonario, dando lugar a un cruce de ataques que durante unas horas ha tenido al país en vilo, con un Elon Musk desatado hasta tal punto de afirmar que el presidente figura en la lista de Jeffrey Epstein o apoyando que Trump sea destituido y reemplazado por J.D. Vance. Y un Trump menos agresivo que no ha entrado en cada uno de estos ataques y se ha limitado a defender su propuesta de ley, que es el origen de la pelea, y a amenazarle con romper los contratos con sus empresas. Una ruptura explosiva que muchos aquí en Washington preveían y que los republicanos ahora observan inquietos y los demócratas satisfechos. Han preguntado esta madrugada a Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca, y ha dicho que Elon Musk ha vuelto a sus empresas. Como hombre de negocios puede hablar de sus intereses, pero Trump tiene que luchar por todo el país. Las cosas que se han dicho Trump y Musk llegaron a ser de tal calibre que opacaron ayer otras dos conversaciones muy relevantes que tuvo el presidente de los Estados Unidos. Recibió en su despacho al canciller alemán Merz y habló por primera vez con el presidente chino después de que le haya declarado a todo el mundo, pero sobre todo a China, la guerra de aranceles. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Es curioso, Pablo, parece que Trump busca rebajar un poco las guerras que él mismo provocó justo cuando va al enfrentamiento directo con uno de sus principales aliados, y esa ruptura, la de Trump con Elon Musk, podría marcar este segundo mandato. Y también el futuro de Tesla y otras empresas de Elon Musk. A ninguno de los dos les interesa ahondar más en este enfrentamiento. En números, Trump se juega, si no los ha perdido ya, $100 millones para su campaña de las elecciones de medio mandato. Elon Musk es un gran donante del presidente. Casi 275 millones invirtió en la elección de Trump el año pasado, al margen del resto de inversores que pueda arrastrar. El coste para Elon Musk ya lo refleja la bolsa. Las acciones de Tesla han caído un 14%. Eso es cerca de $150.000 millones en valor bursátil. Se juega la confianza interna en la compañía, cuyos empleados estaban ayer desconcertados por esta estrategia loca de su jefe, y se juega esos contratos públicos que mencionaba Trump, justo cuando la empresa trata de ganarse el futuro con la implantación de los robotaxis en Estados Unidos, los taxis sin conductor. Se desmorona también la alianza ideológica que ambos representaban en la extrema derecha. El enfrentamiento con Elon Musk socava la posición de Trump y
representa un desafío porque Elon Musk llegó a lanzar anoche una encuesta en su red social preguntando si había llegado el momento de formar un nuevo partido en Estados Unidos. El apoyo a esa propuesta fue abrumador. El gran inversor de Wall Street, Bill Ackman, ha pedido a los dos que hagan las paces por el bien del país y Musk le ha dado la razón. Seguimos en el abierto, Pablo. Venga, hasta entonces. De la política nacional y para ser viernes hay mucho que comentar esta mañana. Por ejemplo, la reacción de Óscar Puente a lo que dijo ayer aquí, en este programa, en el abierto, Eduardo Madina, que señaló que no había ninguna Aldama ni ninguna Leire Díez en la etapa de Zapatero ni de Rubalcaba en el Partido Socialista. El que faltaba del cuarteto de los resentidos que no ganaría hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo es lo que llegó a escribir en redes sociales el ministro sobre Madina. El esperpento de comparecencia de Leire Díez y la aparición de Aldama se ha llevado por delante la agenda política de la semana junto con la ponencia del Constitucional que avala la amnistía, y con ese clima político poco se espera que salga de la conferencia de presidentes que está ya preparada en Barcelona. Ahí está Sara Selva. Sara, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El gobierno intenta que salga un acuerdo en vivienda, pero la verdad, Sara, es que hay poco margen. No parece que el clima político favorezca un acuerdo, todo lo contrario. Tienen por delante los asistentes un larguísimo orden del día con 14 temas a debatir, aunque el Gobierno tiene clara cuál es su prioridad. El presidente quiere hacer de la vivienda el tema estrella de la cita con esa propuesta de acuerdo, aunque el PP ya lo ha rechazado con carta incluida de Ayuso. El Partido Popular tiene otra agenda, consiguió introducir a la fuerza 8 temas que quieren tratar y trae también un documento con propuestas que ya han consensuado entre los 13 varones populares, una suerte de guión de lo que podemos esperar hoy por parte del PP. No menciona el documento el acuerdo de Estado que propone el Gobierno. Lo que plantea en cambio es derogar la ley de vivienda, el decreto antidesahucios y rebajar el IVA al 4%. Hay propuestas ya conocidas y otras que buscan directamente el enfrentamiento con el Gobierno. Se va a hablar hoy de financiación autonómica, una prioridad para muchos, de migración o de educación. En cualquier caso, un acuerdo parece del todo improbable. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. ¿Y qué va a hacer hoy el PP? Dejaron entrever que incluso se habían planteado la opción de no acudir o de levantarse, pero al final sus presidentes están. Otra cosa es que la estrategia del partido sea calentar la manifestación que han convocado pasado mañana en Madrid contra el Gobierno. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP va a utilizar la conferencia como el entremés previo que anuncia el plato fuerte del domingo. Muchos de los varones van a Barcelona determinados a hablar de lo suyo, de financiación, de inmigración, de energía, pero hay una baronesa que no oculta que solo va para chocar directamente con Sánchez, Isabel Díaz Ayuso. Su entorno asegura que hablará alto y claro de la mafia del Gobierno. Y mafia o democracia es el lema de la concentración del fin de semana, que Feijóo vende en modo hombre anuncio. Si ves con indignación y con estupor todo esto, si sientes vergüenza ajena y si crees que todo esto no te representa, no te quedes quieto. El PP aprovechará la cita de Pedralbes como escaparate. En Génova creen que su llamado dominical va a ser un éxito. Han llenado unos cuantos autobuses para ello y solo temen dos cosas: el efecto desmovilizador de Vox y del calorazo que se espera este fin de semana en Madrid. Con Vox acaba de pactar los presupuestos el presidente de la región de Murcia, López Miras, después del acuerdo en Baleares del viernes pasado. Ayer se cerró ese pacto para la región, acuerdo que condena el Pacto Verde Europeo y que se opone al reparto de personas migrantes. Así lo defendía al menos su presidente, que es López Miras. Excesiva normativa que están poniendo, muchas veces sin sentido, desde Europa en ese Pacto Verde. Hay que poner una política migratoria que favorezca la inmigración legal, por supuesto, pero sin duda que evite la inmigración ilegal que estamos sufriendo. No podemos aceptar más repartos de inmigrantes y no vamos a aceptar más repartos tampoco de esos menores que están distribuyendo desde Canarias, porque ya estamos siendo solidarios y porque ya lo hemos demostrado. Justo ayer, el Supremo amenazó con sanciones al Gobierno si no adopta ya medidas para cumplir la orden del pasado mes de marzo para hacerse cargo de más de 1.000 menores no acompañados que están en Canarias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? Pues el Gobierno asegura que está analizando esa resolución para cumplir con los plazos y con las medidas que exige el Supremo. Interior y Migraciones ha mostrado de hecho ya su intención de reunirse a la mayor brevedad posible con Canarias para, dicen, resolver conjuntamente la situación. En la Moncloa, a pesar de la contundencia del auto del Supremo, reivindican las medidas que se han adoptado hasta ahora. Aún así, desde el propio Gobierno, la ministra Sira Rego admite que no se ha hecho suficiente.
Es imprescindible, evidentemente, que desde el Gobierno cumplamos con la parte que nos corresponde. También es importante la colaboración entre administraciones públicas, que viene señalada en el propio auto, porque es verdad que la acogida y la tutela de los niños no acompañantes que llegan a nuestro país es de las comunidades autónomas. Pero el Supremo deja claro que el Gobierno central ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado, dice el tribunal, medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de las solicitudes de asilo. Guille, gracias. Hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Ya no es solo Donald Trump, también es el secretario general de la OTAN el que pide a los países de esta organización que lleven su gasto público en defensa no ya al 2%, sino al 5%, aunque sea sumando el gasto militar y el de seguridad. Los ministros de Defensa tuvieron ayer una reunión para hablar del tema y preparar la cumbre que será a final de mes en La Haya. Es la cumbre donde debería salir ese compromiso que respaldan varios países, no solo Estados Unidos. Lo que ocurre que otros se oponen, por ejemplo, España. Que cree que el debate no tiene que ser el porcentaje, sino la capacidad militar que pone cada uno. En realidad, se duda de que todos los países puedan llegar a ese 5%, que en el caso de España sería un incremento de 80.000 millones. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Ha sido la ministra Robles la más contundente en mostrar su rechazo a un plan impulsado por Estados Unidos. No ayuda a hablar de porcentajes fijos, porque esos porcentajes fijos pueden cambiar en virtud de muchísimas circunstancias. Y que ha acabado haciendo suyo el propio secretario general con esa fórmula que busca seducir a los más escépticos. Partir el porcentaje, un 3,5% para gasto estrictamente de defensa y, por otro lado, un 1,5% en seguridad, en un sentido muy amplio. Rutte busca de esta forma arrastrar a los aliados más escépticos. Dice que con esta fórmula estaremos seguros, que no podemos tener lagunas mientras Rusia se rearma. Una propuesta que abrazan ya países como Suecia, Estonia o Letonia. Tanto el secretario de Defensa estadounidense como el secretario general de la Alianza han salido de la reunión afirmando que estamos cerca del consenso. De hecho, Rutte se ha mostrado convencido en aprobar este horizonte de gasto en la cumbre de La Haya, aunque a diferencia de Estados Unidos no ha hablado de fijar ese horizonte en 2032. La jueza ha dejado en libertad a Francisco Martínez, el hombre que fue secretario de Estado de Seguridad con el gobierno del Partido Popular y que fue procesado por la Kitchen. Lo mandó a la cárcel por formar parte presuntamente de una trama liderada por el hacker Alcasec, dedicada a robar miles de datos de millones de usuarios y luego venderlos. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, puso ayer en libertad a Francisco Martínez, al que envió a prisión provisional el pasado 29 de mayo por una trama de robo de datos de millones de ciudadanos que habría estado liderando el joven hacker conocido como Alcasec. Según informaron en fuentes jurídicas, la instructora tomó esta decisión a instancias de la Fiscalía y después de que la policía confirmase que las bases de datos con información robada habían sido ya aseguradas. Tardón envió a prisión provisional a Martínez precisamente por riesgo de destrucción de pruebas y con la intención de privarle de libertad hasta que ese peligro se disipara. En paralelo, la defensa del que fue número 2 de Interior recurrió esa decisión, alegando que atribuirle capacidad de destruir esas evidencias era una mera especulación. Está investigado por organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales, pero desde anoche ya en libertad. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. El 85% de los riders de Glovo sigue sin estar en nómina de la compañía medio año después de la promesa del fundador de dejar atrás el modelo de falsos autónomos. Según datos que avanza la SER, la multinacional de reparto de comida a domicilio solo ha contratado a 5.000 de los más de 30.000 repartidores que tiene en España. Radio Barcelona, Martí Oliver. Fuentes de la compañía aseguran que han ofrecido un contrato de trabajo a alrededor de 30.000 riders. Sin embargo, un 85% o bien lo ha rechazado o bien todavía no ha respondido y siguen trabajando como autónomos o en flotas subcontratadas. El sueldo es el salario mínimo y la jornada de trabajo se basa en la media de horas trabajadas de cada rider en los últimos 6 meses. Los sindicatos critican que son menos horas de las que tocarían porque solo se han contado como horas trabajadas el tiempo de los trayectos. Franz Morales, de Comisiones Obreras. Estamos reivindicando que las horas de conexión, indiferentemente que sea haciendo un servicio o esperando que te caiga un servicio, sean contabilizadas, cuantificadas como horas efectivas de trabajo. Fuentes del sector especulan que estas ofertas a la baja forman parte de una estrategia de la compañía para deshacerse de algunos repartidores, ya que no pueden contratarlos a todos.
Un estudio ha demostrado que los robots pueden contagiar un bostezo a un chimpancé. La investigación puso a un androide frente a los primates y logró documentar por primera vez este efecto contagio, un robot influyendo en los gestos de un mono. Es más, muchos de ellos se echaban a dormir o preparaban su cama. Javier Ruiz Martínez. El estudio se ha llevado a cabo en la Fundación Mona de Girona, dedicada a la protección de primates y la divulgación de sus hábitos. Y es que al igual que nosotros, necesitan un lugar limpio para descansar. Y es que los chimpancés hacen su cama con hojas, y en esta investigación de los neurocientíficos Ramiro Yoli Mascheroni y Beatriz Calvo Merino se ponían a hacerla después de ver bostezar a un androide con cara parecida a la de los humanos. Y queríamos observar si eran capaces de contagiarse del bostezo del androide. No solo bostezaban, lo identificaban como una señal social de que tenían que hacer Empezaban algo. a recoger hojas y se acurrucaban en una esquina anticipando ese comportamiento de irse a dormir. La científica explica qué significa este contagio. No se da solo entre individuos de la misma especie o individuos que se parecen a nosotros. La investigación es la primera prueba de cómo el simple gesto de un robot puede influirnos a los grandes primates. Y en 10 minutos, el abierto desde Elche. Sin nadie que bostece esta Bueno, mañana. ya veremos. Hay Hoy mucho aquí- público aquí, no, hombre, pero que yo no les vea bostezar. Por la cuenta que les trae. Por la cuenta que les trae, que no bostece nadie. Hoy el análisis con Estefanía Molina, Berra González Harbour y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.